Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda parte de nuestra serie de Next Generation PhD, donde queremos explorar diferentes carreras en ciencia. Como sabéis, esta serie de eventos están lanzados por el Club de Científicos Rafael del Pino, que nació en el seno de nuestra asociación de becarios Rafael del Pino, pero que ahora cuenta con el apoyo de la Fundación, y de hecho tenemos a Vicente Montes, que es el director de la Fundación Rafael del Pino, para que nos dirija unas palabras para hablar de este apoyo de la Fundación. Pues muchas gracias, Paula. Va a ser casi una frase, ¿no? Porque realmente tenemos muchísimos ponentes por delante y un debate interesantísimo, con lo cual no me extiendo. Solo quiero mostrar la satisfacción y el agradecimiento, ¿no? La satisfacción por haber cumplido uno de los objetivos de la Fundación. De hecho, esta Fundación nace para contribuir a formar a los dirigentes, para difundir el conocimiento, también defender la libertad, pero desde el primer momento hay una apuesta fuerte por los dirigentes del mundo de la ciencia y del mundo más de la innovación. Y se materializa también en un programa de apoyo a la investigación que nos ha permitido alcanzar hitos relevantes después de muchos años de esfuerzo de los investigadores a los que hemos podido apoyar, ¿no? Por eso la verdad es que para nosotros es una gran satisfacción que desde la Asociación de Becarios, y además con esa representación tan estupenda que tenéis ya diría, iba a decir futuros investigadores, ¿no? De investigadores actuales y por supuesto también de futuros investigadores, que hayáis puesto en marcha esta iniciativa del club que queremos respaldar absolutamente desde la Fundación. Gracias. Hay que dar las gracias a Paula, por supuesto, a Marina y a Clara de la Rosa por el esfuerzo que están realizando bajo el liderazgo del presidente Bernardo Navazo para impulsar esta plataforma y simplemente pues manifestar el apoyo de la Fundación y como tiendo a enrollarme, ahí lo voy a dejar porque quiero devolver la palabra a vosotras y a los ponentes con los que hoy tenemos el privilegio de contar en este Zoom corporativo de la Fundación que hemos ofrecido a la asociación para el desarrollo de este evento. Muchas gracias. Genial, muchas gracias, Vicente. Muchas gracias por tus palabras. El presidente de la Asociación de Becarios, Bernardo Navazo, no nos puede acompañar esta tarde por problemas de última hora, pero nos ha dejado unas breves palabras para dar en su nombre. Básicamente os da las gracias a todos los participantes y a todos los ponentes de este evento, así como a la Fundación por su apoyo. Nos comenta también que le parece bellísimo observar que se está creando y dando solidez a este foro de conversación alrededor de esta nueva generación de científicos. Justamente ese es uno de los objetivos también de la Asociación de Becarios Rafael del Pino, el de crear espacio de encuentro que fomente la creación de complejidades y de capital social en diferentes sectores humanos. Uno de los objetivos en nuestra asociación estos últimos años ha sido vertebrar estos distintos pilares o verticales temáticos, como es el club de árbitros sobre aspectos jurídicos, el club de policy making o en este caso el club de científicos en el que estamos reunidos. Así que nada, os invita a disfrutar de todos estos ponentes y de generar o aprovechar estos espacios para generar esta comunidad. Y creo que en estas líneas, y ya acabando, como copresidenta del Club de Científicos, Rafael del Pino, que copresido con Marina Martínez, como ya hemos comentado, el Club de Científicos nace en el seno de la Asociación de Becarios Rafael del Pino y actualmente cuenta con el apoyo de la Fundación. Y queremos crear una comunidad abierta que sirva de punto de encuentro, de difusión y de generador de oportunidades en ciencia. Queremos promover también la iniciativa tecnológica como un pilar fundamental en nuestra economía y en nuestra sociedad, y para ello queremos generar esta comunidad de jóvenes científicos global e interesados en áreas transversales como la innovación y la conexión academia-industria. Os animamos a suscribiros a nuestra newsletter para estar atentos a estos webinars que tendrán lugar todos los meses. Y creo que la mejor manera de dar pie a esta comunidad global de jóvenes científicos es dar paso a nuestros ponentes y a nuestro evento de hoy. Así que nada, el floor es todo tuyo, Clara, para comenzar con los ponentes. Pues muchas gracias, Vicente y Paula, y muchas gracias a los ponentes por estar aquí y a los asistentes por haberos unido. Y básicamente nuestra idea con este evento era abrir un poco el diálogo sobre qué carreras hay en el futuro, hay después de haber hecho una carrera universitaria en ciencia, a dónde podemos llegar, porque muchas veces yo como estudiante, como jóvenes investigadores, no está tan claro y pues da un poco de incertidumbre en cuanto al futuro.
Y entonces tenemos un panel de 5 personas hoy para que hablen un poco de su experiencia y de qué carrera han seguido, y esperemos que os inspire y que tengáis preguntas sobre qué queréis y que os aclare un poco las cosas sobre qué queréis hacer en el futuro. Así que comenzamos ya, y la primera ponente es Isabel Portero, que es fundadora y CEO de BioHope, y es que BioHope es una empresa de desarrollo de herramientas diagnósticas de medicina de precisión. Y Isabel hizo la tesis en medicina y también tiene amplia experiencia en biomedicina, y antes de fundar BioHope trabajó en desarrollo de investigación en hospitales, fundaciones, universidades y otras compañías, como para aquellos que estéis en ciencia, Merck o Roche os sonarán, y también tiene experiencia en atención clínica. Pues Isabel, si nos cuentas tu experiencia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer, agradezco mucho la oportunidad de haber venido a este foro. Clara, te agradezco mucho la oportunidad, porque para mí, pues sinceramente es un placer poder hablar a vosotros, ¿no? A la siguiente generación, y poder de alguna forma pues comunicaros bueno, pues si os puede servir de algo la experiencia que yo he podido tener a la que he llegado hasta la fecha, ¿no? En esta ocasión, y aunque lo estuve pensando, no he traído una presentación de PowerPoint porque podría haberlo hecho, podría contaros qué hacemos en la empresa, qué tipo de ciencia hacemos, qué tipo de productos llevamos al mercado. Como ha dicho Clara, nos dedicamos a la medicina de precisión, medicina personalizada, y desarrollamos test de diagnóstico in vitro, pero me parece que ya que el tono es más personal y un poco más cuál es la historia de vida, cuál es la carrera que podemos simbolizar los que estamos aquí para hablar con vosotros, pues he preferido no traer diapositivas y que de alguna forma que me vierais a mí y que fuera una cosa más cercana, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, yo creo que resumiendo, el mensaje más importante que os querría decir es que intentéis ser auténticos y perseguir vuestra verdadera vocación, y que os vais a encontrar con un montón de dificultades de todos los pelos y colores y desde distintos ángulos, pero que no os descorazonéis. O sea, de alguna manera, al final, como decía esta Teresa de Jesús, Santa Teresa, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Y yo sí os puedo decir que tengo esa experiencia personal. A ver, yo soy médico, soy internista, y lo que he hecho es bastante raro para un médico internista. Lo sigue siendo hoy en día para las personas de vuestra propia generación que estudian medicina, cuyo destino natural habitualmente es trabajar en un hospital o en un centro de salud, ¿no? En mi generación era particularmente más raro todavía. Entonces, lo que yo he hecho es, bueno, pues saltarme una serie de moldes o romper una serie de moldes que estaban prescritos, ¿no? Para alguien que estudia medicina. En mi caso particular, pues siempre me gustó mucho la innovación, vamos a decirlo así, la idea de intentar mejorar las cosas. O sea, la idea de no tiene por qué hacerse todo como se venía haciendo antes, y probablemente hay cosas que tú puedas accionar donde puedas ofrecer algún tipo de mejora, algo superior que antes no existía, ¿no? Eso básicamente es una actitud ante la vida, ese tipo de forma de estar en el mundo, ¿no? Yo diría que es eso, es casi una filosofía de vida. Y eso es una impronta que está ahí independientemente de la carrera que estudies. En mi caso particular, como yo estudié medicina y me gusta la medicina, pues lo cierto es que, lógicamente, lo que he tendido a hacer con unos mimbres un poco orientados a la innovación, a intentar ayudar, intentar que avance la medicina, es decir, ofrecer soluciones nuevas, mejorar las cosas, pues me he dedicado al sector de la salud, ¿no? Y en mi caso particular os puedo decir que hasta la fundación de la empresa que dirijo, de BioHope, el camino ha sido tortuoso. O sea, yo he trabajado en varios hospitales. En mi caso concreto hice el MIR, como todos los médicos, todos los recién licenciados en medicina, raro es el que no lo hace, pues haces el MIR. Después hice una especialidad médica, medicina interna,
Y después de eso me encontré con un mundo relativamente precario, creo que se parece un poco al que os encontréis vosotros ahora, ¿no? Con puestos de trabajo, bueno, lo sabía, pero circunstancias un poco chungas, vamos a decir. Y me salió una oportunidad por casualidad absoluta para trabajar en la industria farmacéutica. Entonces, bueno, la industria farmacéutica te la pintan como el gran demonio y tal, y bueno, pues como en todas las profesiones hay gente buena, mala y regular, ¿no? Lo cierto es que yo entré en Mercer Vendôme y fue una gran escuela, porque aprendí un montón de cosas sobre qué significa la gestión de los problemas de salud desde el ángulo del desarrollo de fármacos, en este caso, ¿no? Y luego desde el ángulo de ponerlos a disposición de los médicos, o sea, de comercializarlos. Y eso yo diría que fue como una especie de megamáster que hice, por llamarlo de alguna manera, durante los 6 años que estuve trabajando allí, ¿no? Después de eso, pues trabajé en otra gran compañía farmacéutica, en Roche, y luego me moví al sector de la biotecnología. Y cuando entré en el sector de la biotecnología, entré en una de las primeras empresas que se fundaron de biotecnología en aquella época en España, en los 2000, ¿no? Que era el grupo Genetrix. Y bueno, pues me encontré con un entorno muy interesante y muy caótico. Esto también es una seña de identidad de las empresas jóvenes que están naciendo y es normal, suelen ser casi todas así, ¿vale? Y en ese contexto aprendí un montón de cosas también sobre desarrollo de productos, sobre ciencia y sobre la gestión de la innovación con todas las dificultades que supone de conseguir, para empezar, financiación, para poder llevar a cabo los proyectos, pero luego la propia gestión de los proyectos en sí no es fácil. Hay un montón de cosas de aprender, ¿no? Y os diría que con el bagaje empecé a formarme una idea de algo que yo quería hacer personalmente, que quería aportar en el campo de la medicina personalizada. A mí me ofrecieron un trabajo en la central de Roche, un buen trabajo, muy bien pagado, pero renuncié a ese trabajo y me fui a hacer medicina de urgencias al Hospital de Leganés, al Hospital Severo Ochoa. Os puedo decir que mi familia casi me mata, porque lógicamente sonaba muy mal. O sea, dejar la posibilidad de ir a trabajar a Basilea, a La Roche, tal, no sé qué, para irte de médico de urgencias. Pero sin embargo, fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, porque al hacer eso no solamente volvía a ponerme en contacto con la realidad de lo que yo luego quería resolver, que es la realidad de ver pacientes y en qué condiciones y con qué implicaciones, sino que además me dio el tiempo de crear el proyecto que después se ha convertido en la empresa que dirijo, BioHope, ¿no? De medicina personalizada. Y bueno, el camino es un camino difícil, no os voy a mentir, pero bastante apasionante. Y donde sí os puedo decir que las cosas que aprendes van mucho más allá de los temas científicos. O sea, meterte y trabajar en una empresa de biotecnología, que es lo que yo estoy haciendo ahora, si lo intentas exprimir bien y aprovechar bien, es mucho más que el mayor de los másters que podáis mirar, porque el aprendizaje involucra temas humanos, temas de gestión, temas científicos en sí, ¿vale? Temas de relaciones institucionales. Entonces, es una visión de 360 grados que creo que para cualquier profesional es realmente muy útil. Yo lo que os puedo decir es que en todos estos pasos que he dado personalmente, en los que no seguí el camino típico para un médico, mi guía, mi norte, era seguir una vocación personal e intentar ser auténtica con esa vocación personal. Y bueno, pues me ha costado mucho trabajo y no ha sido fácil, pero yo os animo a seguir y a luchar por vuestra propia vocación personal. Algunos descubriréis que os interesa más la innovación, otros que os interesa más la innovación me imagino que todos, pero que os interesa más, quiero decir, las ciencias básicas, el descubrimiento y la publicación,
otros les interesarán más las ciencias aplicadas. O sea, de alguna forma, el llevar a la sociedad resultados científicos en forma de productos, ¿de acuerdo? Otros os interesará más la divulgación, otros puede que os acabe interesando más la gestión. Sea como fuere, a mí me parece importante ir probando, testearte, verte a ti misma en lo que más te gusta y lo que menos, y seguir una vocación auténtica, porque al final lo que haces mejor es aquello que te apasiona más. Es un poco lo que yo os diría como mensaje final, y creo que lo dejo aquí. Muchas gracias, Isabel. Y la verdad es que a ver si tenemos todos la suerte de encontrar algo que nos apasione y que queramos seguir como con vocación. Y el siguiente ponente es Alexis Roig, que es director ejecutivo de SciTech DiploHub, que es una palabra difícil de pronunciar. Y Alexis tiene amplia experiencia como asesor en diplomacia científica, aparte de la verdad que bastantes títulos muy impresionantes. Tiene un máster en ingeniería informática, un MBA y un posgrado de diplomacia, y también actualmente es profesor de políticas de emprendimiento e innovación en la Universidad de Shanghai. Así que, Alexis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Clara, y a todo el Club de Científicos, a la Asociación de Becarios y a la Fundación Rafael del Pino por la invitación. Muy de acuerdo en algunas de las cosas que comentaba Isabel, me he sentido muy identificado en aquellos que yo creo que hoy todos los ponentes seremos ejemplos de personas raras, que nos hemos salido del camino habitual de lo que se espera de nuestras disciplinas académicas y que hemos roto moldes. Y seguro que lo que compartiremos también es eso, que siempre hay un factor de serendipia, de casualidad, que cuando veis a gente con títulos impresionantes o que su perfil de LinkedIn luce mucho, al final es muy fácil hilvanar el discurso de cómo has llegado hasta ahí, pero la realidad es mucho más tortuosa y con un punto de prueba y error, y al final hay que seguir ese punto de pasión y coger esas oportunidades que nos encontramos por el camino. Si os parece, os comparto pantalla. Yo sí que he preparado una muy breve presentación. Simplemente para ilustraros. En mi caso, Isabel hablaba pues, del mundo del emprendimiento, el mundo de la empresa. En mi caso, quería ilustraros todo lo que es la dimensión de lo que llamamos la diplomacia científica. ¿Vale? Parece una... quizá a qué se refiere. Entendemos por diplomacia científica todas esas colaboraciones de carácter científico, tecnológico, académico entre países o entre regiones, con el propósito de hacer frente a retos compartidos a través de la colaboración internacional. ¿Vale? A veces hablamos de diplomacia académica, diplomacia de la ciencia, tecnología y la innovación, diplomacia del conocimiento. Bueno, al final todos son palabras para referirnos a este concepto más genérico y que normalmente desde la vertiente del estudio de la diplomacia científica solemos analizar tres dimensiones, simplemente para ilustraros ejemplos más concretos de qué estamos hablando cuando hablamos de diplomacia científica. Hablamos de diplomacia científica cuando hablamos de diplomacia para la ciencia, y eso es un ejemplo muy fácil de entender, cómo las relaciones entre países, entre estados, entre sus diplomacias, pueden facilitar más y mejores intercambios científicos. Estos estados que firman un convenio para financiar proyectos de investigación conjuntos o movilidad de científicos. En la Unión Europea tenemos multitud de ejemplos a escala comunitaria, son... Seguramente un emblema de diplomacia científica europea es el programa Erasmus, que además ahora se ha ampliado a terceros países de fuera del bloque, o los proyectos los programas marco de la Unión Europea, como el Horizonte 2020 o Horizonte Europa, que son ejemplos de cómo las relaciones internacionales entre estados pueden facilitar mayor colaboración científica. Otro ejemplo que es inverso y que es quizá más interesante o menos usual es la ciencia para la diplomacia. Y eso es cómo esas relaciones que tenemos la gente que nos dedicamos a la ciencia y la tecnología, que por la naturaleza del trabajo que hacemos ya es internacional, cada día estamos hablando con compañeros que están en un centro de investigación aquí, en una universidad allá, la ciencia al final es universal, es neutral, no entiende de países, no entiende de idiomas ni de política. ¿Cómo podemos usar ese poder blando que tiene la ciencia, esa imparcialidad o esa facilidad para conectarnos con otros, para mejorar las relaciones entre países, sobre todo y de manera especial cuando quizás esas relaciones no están en su mejor momento? Ejemplos de esto, pues, tenemos algunos ejemplos bastante claros entre algunos países europeos o China, cuando quizás por falta de respeto a algunas normas internacionales han enfriado las relaciones comerciales, pero en ciencia y tecnología han seguido colaborando.
O en Oriente Medio tenemos este proyecto SESAMI, que es un acelerador de partículas, un sincrotrón, donde colaboran países como Irak, Turquía, Palestina, Israel en el mismo proyecto. Pues no son países que no solo tienen relaciones diplomáticas tensas, sino están en conflictos bélicos. Estos son ejemplos de cómo la ciencia puede ayudar a articular mejores relaciones entre países. Y finalmente tenemos ciencia en diplomacia, también estaréis más familiarizados con ese tipo de vertiente de la diplomacia científica, que es cómo la ciencia puede aportar conocimientos, cómo podemos aportar evidencia científica para informar mejores políticas públicas internacionales. Imaginaros todas estas agendas globales de las que hablamos, desde el cambio climático, el Acuerdo de París, o todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Hay un seguido de objetivos y de medidas que hay que tomar, pero eso se mide y se propone a través de la ciencia. Si debemos intentar no superar en 2 grados centígrados la temperatura media del planeta en los próximos X años, ese número se ha sacado de un panel de expertos que han aportado información y sugerencias sobre cómo llegar a esto. Pues todos estos son ejemplos de cómo la ciencia y la comunidad científica puede involucrarse en diplomacia. Son ejemplos de diplomacia científica. Yendo a lo que me pedíais, que es un poco mi trayectoria personal. Como os decía antes, hay mucho de serendipia, de casualidades, de ganas de trascender en lo que haces cada día y que después, una vez narrado, pues quizá suena muy fácil, pero si ahora le preguntara al Alexis de hace 10 o 15 años si se imaginaría qué estaría haciendo ahora, seguro que no propondría nada o no diría nada de lo que realmente me dedico hoy en día. Yo soy ingeniero informático de formación, especializado en el área de Machine Learning, inteligencia artificial. Estaba pues, en el 2008 en Europa, con ganas de probar cosas distintas, una Europa en un entorno un poco pesimista, inicio de la crisis económica, mucho trabajo en el sector de las tecnologías de la información, pero igualmente había como un bajón psicológico a nivel continental y decido irme a China. Pensad, China hace 10 años, país en plena expansión, con planes quinquenales donde el gobierno apostaba a tope para la ciencia y la tecnología, un momento que empiezan a hacer todas esas tecnológicas chinas que ahora, los Huawei, los Xiaomi de turno, que ahora estamos familiarizados, están arrancando en ese momento. Y pasó a trabajar para una empresa francesa que principalmente trabajaba en este ámbito de inteligencia artificial con varias universidades y centros de investigación de China. Hasta ahí yo me veía encarrilándome en una carrera más o menos tradicional en China, con todo lo que eso conlleva de aventura y de experiencia, pero pues, trabajar en el sector de las tecnologías de la información, en este caso en China. Pero por casualidades de la vida, durante mi primer año allí, mis 2 universidades donde yo había estudiado, en España y en Francia, me dice, mira, escucha, esto de China, que desde Europa queda un poco lejos y más hace unos años, queremos establecer mejores relaciones con universidades de China y tú como alumnus que estás ahí, ¿nos podrías echar una mano? Así que como favor o como si ahora vuestra universidad os pidiera un favor o los que estáis fuera, pues la Fundación Rafael del Pino os preguntara si podéis echar un cable con sus conexiones ahí donde estéis. Empecé pues, a hacer algunas reuniones y a ayudar con algunas conexiones con universidades del área de Shanghai y mis universidades de París y Barcelona. Eso que al principio era simplemente una colaboración pasó a ser en un momento un proyecto empresarial. Consideraba que había un nicho interesante, que se podía aportar mucho valor al sistema de educación superior europeo conectándose mejor con China, que China tenía una vocación auténtica de internacionalizar sus universidades. Y me lié y lancé una empresa, llevaba apenas un año en China. Si ya es un lío montar una empresa y más si no tienes un bagaje en el sector empresarial, hacerlo en un país como China, con sus peculiaridades políticas y económicas, imaginaros. Pero bueno, al final, como también decíamos antes, se aprende las cosas haciendo, ya puedes hacer 30 másters, que hasta que no te pones tus manos a la obra no aprendes cómo funciona. Lancé la empresa en sus inicios. Otro ejemplo de la dificultad de planificar y cómo después las cosas evolucionan. Tú puedes hacer un business plan, que el business plan que haces el día 1 y lo que acabas haciendo a cabo de 2 años no se parece en nada. Al principio, pues trabajando, como os decía, con universidades, ayudando a universidades europeas a establecerse en China, convenios de colaboración con universidades chinas, dobles titulaciones, etc. Todo esto evolucionó muy rápidamente. En lugar de trabajar solo con las universidades como clientes, fueron los ministerios de universidades o de educación o de ciencias, según cada país, los que al final nos encargaban proyectos conjuntos para varias de sus universidades. De manera que no solo ampliamos el tipo de agente con el que trabajábamos, sino que también ampliamos el scope de
de temáticas, porque al trabajar para estos ministerios de ciencia, los proyectos ya no solo eran con universidades, sino también con centros de investigación, con centros tecnológicos, etc. Esto muy rápidamente escaló, como os decía, en un abanico más amplio de tipo de instituciones con las que trabajábamos y que además, con quien nos relacionamos en el día a día en China, más allá, evidentemente, de los interlocutores chinos, estos centros de investigación, universidades de ahí, nuestro interlocutor europeo en el día a día eran las embajadas o consulados de los países con los que trabajábamos en China, porque al final un Ministerio de Educación no tiene su pata en el extranjero, tiene siempre el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, en 2011 me encontraba trabajando desde Shanghái básicamente para Dinamarca, Suecia, Suiza, Holanda, veis, este tipo de país, tamaño medio, con una economía altamente abierta al mundo e internacionalizada, con una apuesta fuerte y firme y a largo plazo de apostar para la ciencia y la tecnología, con economías muy basadas en el conocimiento. Y trabajando para proyectar su estrategia de diplomacia científica, para desarrollar su estrategia de diplomacia científica para sus consulados y embajadas en Asia, principalmente China, Corea y Japón. Bueno, eso fueron pues, 8 o 9 años y un proyecto apasionante, pero tenía ahí como una mosca algo que me decía, ¿cómo puede ser que esté haciendo estos proyectos tan chulos para estos países que además los ponemos siempre de ejemplo y que son referentes en ciencia y tecnología y que no seamos capaces de hacer lo mismo en casa? Entonces, durante varios años, mientras seguía basado en Shanghái haciendo esto, estuve pues, trabajando tanto con varios ministerios del Gobierno de España, como la Generalitat de Cataluña, con el Ayuntamiento de Barcelona, para ver qué podíamos replicar y aprender pues, de esas mejores prácticas que a mí me tocaba cada día implementar para estos países. Y en un proceso que ya lo dejaríamos para otro día, porque sí que nos alargaríamos, porque ahí ya entro también estas habilidades blandas de las que hablaba antes y saber qué desarrollas, pues un poco de todo, desde la diplomacia hasta la negociación. Estoy yendo al revés, disculpad. Pero esto nos permitió en 2018 lanzar en Barcelona una entidad que gestionara la estrategia de diplomacia científica y tecnológica de Barcelona. Todos los rectores de todas las universidades de Barcelona, todos los directores de sus centros de investigación, todos los exalcaldes de la ciudad en democracia, un número muy importante de los exconsejeros catalanes de ciencia y exministros españoles también de este ramo. Se unieron para lanzar este proyecto que haría de Barcelona la primera ciudad del mundo con una estrategia de diplomacia científica y tecnológica, y así es como nació SciTech Diplo Hub, que es la entidad que hoy en día dirijo y ahora ya pues, basado desde Barcelona, que es una entidad sin ánimo de lucro y de colaboración público-privada con esta misión, de conectar Barcelona con el mundo a través de su ecosistema de ciencia, de tecnología y de innovación y hacer de este componente una herramienta de proyección exterior, de atracción de oportunidades, de talento, etcétera. Simplemente por acabar, porque somos muchos ponentes y ya tendremos el Q&A. ¿Qué hace falta para ser un Science Diplomat? ¿Cómo podéis enfocar vuestra carrera en ese aspecto? La pregunta habitual, ¿hace falta tener background científico o de relaciones internacionales? No es lo más importante, de todo se aprende. Yo diría que lo más interesante es, al final, hablar ambas lenguas, saber comunicarse, al final, como habla un científico, como habla un político o un diplomático, pues tienen su mente y sus ideas estructuradas de manera distinta. Hace falta poder ser un comunicador entre disciplinas. Evidentemente, habilidades de comunicación intercultural, habilidades de negociación, esas son habilidades blandas que se aprenden en el día a día, pero también es interesante formarse. También es un tipo de rol, el del diplomático científico, muy generalista, transdisciplinar, que debe tender a tumbar muros entre disciplinas, entre culturas, etc. Y muy en la línea de lo que comentábamos antes, de que haciendo un proyecto tú acabarás siendo bueno en algo que te apasiona, si no, no vas a invertir el tiempo ni el esfuerzo, pues tener un compromiso real en contribuir en grandes retos sociales que la ciencia puede aportar una solución. En cuanto a esto, pues formarse, aprender sobre la marcha, formarse. Estáis viendo imágenes de la Escuela de Verano de Diplomacia Científica que hacemos cada año en Barcelona con la Universidad Pompeu Fabra y que reúne a investigadores y diplomáticos de todo el mundo. Eso siempre es una oportunidad. No quiero alargarme más, que seguro que tenemos muchas otras experiencias interesantes. Además, en el Q&A será la oportunidad de discutir más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. La verdad es que me ha parecido súper interesante el concepto que has introducido de cómo la ciencia puede a veces establecer relaciones que incluso desde la política están fallando. Me parece muy inspirador. Y muchas gracias por tu intervención. Se nos ha olvidado decirlo antes, pero si vais teniendo preguntas las podéis ir escribiendo en el chat y las recopilaremos y luego las hacemos en la sesión de preguntas.
Y para nuestro siguiente ponente, Juan Besari, que es cofundador y director de innovación en Exponentia, que es una empresa que implementa el uso de inteligencia artificial en tecnología para ayudar a digitalizar las empresas. Y empezó estudiando ingeniería aeroespacial, pero ha realizado diversos estudios de máster, tanto en ingeniería informática como emprendimiento y administración de startups, y actualmente es también coordinador y profesor en un máster sobre startups de la Universidad Politécnica de Valencia. Así que, Juan, bienvenido y esperamos a ver lo que tienes que decir. Hola, buenas tardes, Clara. Muchas gracias por darme paso. Bueno, pues primero que nada, agradecer a la Fundación esta oportunidad. Me parece que son imprescindibles sesiones como estas, en las que los científicos, los ingenieros o diferentes miembros de estas comunidades podemos poner en común lo que hemos aprendido, lo que hemos adquirido a lo largo de nuestros años y enriquecernos mutuamente. Por ejemplo, las experiencias de Alexis y Isabel, que por cierto me recuerdan bastante a la mía, me han ayudado mucho en darme cuenta de que a veces creemos que nuestras experiencias son muy individuales, son muy únicas, pero resulta que no, resulta que hay patrones que se repiten, que detectamos, que se empiezan a repetir poco a poco y que es muy interesante tener en cuenta. Entonces, si me permitís, yo también voy a compartiros pantalla. Vamos a ver un momento. Vamos a ver. Avisadme en el momento en el que podáis ver la pantalla. Aquí la estoy. Yo todavía no la veo. No sé. Vale, pues... Bueno, pues si no directamente no la voy a compartir. Voy a hacer como Isabel y me vais a ver directamente a mí, que ya muchos días soy profesor y estoy compartiendo la pantalla. Vale, pues básicamente lo que os iba a contar yo, básicamente me iba a ayudar un poco de soporte visual, es que soy ingeniero informático, igual que nos estaba contando antes Alexis, con la particularidad de que, aunque he trabajado en algún momento de ingeniero informático, cuando comencé con mi formación no pensé que fuera a acabar siendo ello. Yo comencé estudiando en la Universidad Politécnica de Valencia hace ya 12 años, en 2008, y pensé que mi formación iba a ser la habitual, ¿no? Pues hago 3 o 4 años de grado, hago, si eso, algún máster, luego pues llego al doctorado y empiezo a trabajar en una gran empresa, pues lo que en su momento decíamos un Microsoft o incluso al final de la carrera un Google. Eso era un poco lo que yo estaba esperando. Sin embargo, cuando comencé a estudiar, apenas llevaba un año estudiando, me di cuenta de que me faltaba algo más. Me encantaba la carrera, pero necesitaba algo de formación extra, ¿vale? Esa formación extra la busqué en la ingeniería aeroespacial. A partir de mi segundo año intenté graduarme también de ingeniería aeroespacial. Resultó que no es fácil hacer 2 carreras a la vez, porque de hecho algunas universidades incluso te presentan problemas para que lo puedas hacer, con lo que busqué una solución que fue trasladarme a otra ciudad, ¿vale? Yo que vivía en Valencia y estudiaba en Valencia Informática, me trasladé a la ciudad de Barcelona a estudiar ingeniería aeronáutica aeroespacial, que entre comillas es la misma carrera. Bueno, pues ese hecho, el de trasladarme a otra ciudad para aumentar mi formación, para compaginar mi formación, fue como el desencadenante de una serie de eventos que me permitieron llegar a donde estoy a día de hoy. Ese salirme de la norma, de lo establecido, fue lo que me hizo darme cuenta de que no solo tenía por qué estudiar, sino que podía hacer algo más. Entonces, cuando me trasladé a Barcelona, empecé a estudiar ingeniería aeronáutica aeroespacial, que insisto en lo de que es la misma carrera. Decidí también que quería montar algo, ¿vale? Montar alguna empresa o emprender de alguna manera. Y creé una pequeña empresa que de hecho era del sector automoción. Esta pequeña empresa del sector automoción no funcionó excesivamente bien. Es una empresa que facturó bien, funcionó bien, pero no estaba siguiendo lo que podríamos decir es el estándar de una empresa que trabaja según lo establecido, ¿vale? Directamente, al no tener una gran experiencia, trabajaba según lo que yo pensaba, trabajaba según la intuición, no llegué a formarme en lo que son tareas de emprendimiento. Recordemos que aunque haya fundado una empresa, yo a la vez era estudiante de ingeniería informática e ingeniería aeroespacial, con lo que tenía que hacer pues, grandes equilibrios para poder continuar mis estudios. De hecho, particularmente,
estaba estudiando un grado universitario presencial en Barcelona y el de informática también era presencial, con lo que estaba continuamente viajando. Entonces, ya aquí fui descubriendo que este caos, ¿vale? Este supuesto caos, ¿no? De formación y trabajo, en cierto modo me gustaba. O sea, esas dudas que había tenido cuando empecé a estudiar informática, esa necesidad de algo más, de alguna manera la estaba cubriendo. Y eso me llevó a darme cuenta de que quería seguir así. Quería, el resto de mi vida, quería estudiar y trabajar a la vez. Con lo que ya lo establecí como mi objetivo de vida, el compaginar los estudios, la formación y a la vez el trabajo, el emprendimiento. Por supuesto, pues como ya han comentado los anteriores ponentes, a mi familia le pareció una locura esto que estaba diciendo. ¿Cómo podía ser que quisiera ser informático, que quisiera ser ingeniero aeroespacial y a la vez estuviera creando empresas pues, en el sector de la automoción? Cosas que no tenían nada que ver. De hecho, mis compañeros en la universidad, en la carrera de informática, empezaban a tener ya ofertas laborales interesantes. O sea, ofertas laborales estilo pues, ingeniero en Google o ingeniero en Facebook. Resultó que al poco tiempo de empezar con mi aventura, de estar en 2 carreras y a la vez con un trabajo, a mí me empezaron a ofrecer ese tipo de ofertas laborales. Trabajar en Google, trabajar en Microsoft y este tipo de empresas. Incluso me llegó una oferta muy interesante para trabajar en un laboratorio de Suiza. Mis compañeros se extrañaban mucho porque mi media era normal, ¿vale? En algunas asignaturas destacaba, o en algunos cursos destacaba especialmente, pero había alumnos con mejores notas que yo. Entonces, mis compañeros se extrañaban mucho de que a mí me hicieran las mismas ofertas que a los alumnos más top o que directamente las ofertas laborales que recibía yo fueran más cuantiosas. En ese momento también me enteré de algo que no sabía hasta ese entonces, y es que las empresas precisamente buscaban eso. Buscaban perfiles de estudiantes o perfiles de personas que se salieran de lo normal, que quisieran ser distintos de alguna manera, pues teniendo estudios diferentes o teniendo una formación más diferente. Esto me llamó mucho la atención y decidí cerrar mi empresa, la primera empresa que tenía. Por suerte no tuve ningún tipo de deudas a través de esa empresa, incluso había ahorrado algo de dinero. Y decidí que quería seguir formándome en emprendimiento y formándome en lo que es innovación. Decidí volver a mi ciudad natal, a Valencia. Había terminado ya el primer ciclo de mis estudios de informática, empezaba con el segundo ciclo de mis estudios de informática y pedí el traslado de mis estudios de ingeniería aeroespacial. En la ciudad de Valencia encontré el ecosistema emprendedor local, ¿vale? Ese ecosistema emprendedor local, pues de pequeñas startups, de pequeñas asociaciones, incluso relacionadas con la propia universidad, que llevaban a cabo pequeños proyectos de innovación, muchos sin ningún tipo de ánimo de lucro, por el propio gusto de hacerlo. Juntándome con estos grupos de innovación, me di cuenta de que se me daba bien esto del emprendimiento, ¿vale? Pues ayudaba a startups y al poco tenían éxito, o ayudaba a proyectos científicos y al poco conseguían una subvención o conseguían algún éxito a nivel científico. Y eso llamó la atención de varios profesores y varios empresarios de aquí, de la ciudad de Valencia. Y me ofrecieron pues, bastantes opciones de colaboración, ¿vale? Desde colaborar en proyectos a nivel europeo, desde colaborar en proyectos a nivel empresarial, y acepté uno de esos proyectos para viajar a México. La Ciudad de México, estuve trabajando como ingeniero, seguí formándome a distancia y empecé a facturar con mi primera empresa, ¿vale? Creé una empresa ya, lo que se podría decir una startup bien formada, y empecé a facturar relativamente bien, ¿vale? Con estabilidad. Después de estar formándome en México, decidí volver otra vez a la ciudad de Valencia para formarme todavía más. Y empecé a colaborar con mi alma mater, que era la Universidad Politécnica de Valencia. Esto me dio la oportunidad de colaborar todavía en más proyectos a nivel científico. Ahora ya estamos hablando de proyectos de Horizonte 2020 y similar, con lo que pude llegar a ese alto nivel en lo que a formación científica se refiere. Paralelamente, como ya he terminado mis estudios de informática, de hecho ya había terminado los estudios de máster, empecé a estudiar más cosas. O sea, al final he estado en varias universidades, no os voy a contar todos los estudios que he hecho, pero bueno, básicamente he estado en la Politécnica de Valencia, donde he hecho 3 carreras distintas, entre grados y máster, la Universidad Jaume I, la Politécnica de Cataluña, la Oberta de Cataluña, la Internacional de Valencia y la Universidad Isabel I. Es decir, que he estado continuamente estudiando. A lo largo de estos 12 años no he parado de estudiar en ningún momento.
Después de estar en Valencia y obtener un par de premios a nivel nacional, obtuve un premio a nivel europeo y tuve la oportunidad de irme a Bruselas a formarme todavía más en emprendimiento y en proyectos a nivel europeo. Estando ahí, conocí a varios de mis socios, de mis actuales socios en mi empresa, y decidimos que queríamos montar nuestro propio proyecto, que queríamos lanzarnos y montar un proyecto conjunto, ya no pequeñas startups, que era lo que estábamos haciendo hasta ahora. Con lo que hace 3 años, junto a otros 4 socios, decidí montar 2 empresas, Exponentia Team y Blockchain Labs. Actualmente la una ha absorbido a la otra, es decir, Exponentia Team ha absorbido a Blockchain Labs, y nos dedicamos a realizar proyectos de digitalización de empresa. Proyectos que justo ahora, con la situación de la pandemia, han sido claves en la supervivencia de alguna empresa. Esta empresa, los proyectos que realiza, principalmente están basados en inteligencia artificial y desarrollos con blockchain. De hecho, bueno, ya somos 12 miembros en la empresa, ya tenemos bastantes empleados y funciona muy bien. Y nos hemos dado cuenta cómo hasta el punto de llegar a poder ayudar a los demás ha venido a raíz de esas colaboraciones, de esa integración entre lo que es la formación académica, lo que es nuestro background académico y lo que es el mundo empresarial. Entonces, en esa línea, lo que os quería transmitir a través de esta sesión, a través de esta oportunidad que nos da la Fundación Rafael del Pino, era invitaros a que os deis cuenta de que no hay nadie como vosotros, que no penséis en ningún momento que porque hayáis empezado un grado o hayáis hecho un máster o un doctorado que estén haciendo 20, 30, 40 personas, sois iguales que ellos y debéis competir en el mismo nivel. Al final hemos creado un mundo en el que no hay una competencia tan directa entre perfiles científicos, sino lo que hay es una adaptación de cada perfil a un rol. Cada perfil acaba siendo único, según vuestra experiencia, según vuestros trabajos, con lo que ser un perfil diferente es muy bueno. Otro consejo que os quería dar, que he descubierto con los años, es que os preocupéis mucho por rodearos de gente mejor que vosotros. Aunque seáis excelentes en vuestro campo, con un campo específico, siempre vais a tener perfiles mucho mejores que vosotros en otros campos. Y es imprescindible que os juntéis con ellos y podáis gozar de su conocimiento. El tercer consejo sería que ayudéis a los demás. Cuando ayudéis a los demás, seguro que os ayudarán. A lo largo de estos años, en el que por suerte he tenido éxito, ese éxito ha sido a raíz de que yo he ayudado a otras personas que sin saberlo en el futuro me han acabado ayudando a mí. Entonces, eso es muy importante. En cuarto lugar, os diría que disfrutéis de los retos, ¿vale? Que hagáis cosas nuevas y que os salgáis de vuestra zona de confort. Eso además lleva a lo que sería mi quinto consejo, que es que abréis nuevos caminos, ¿vale? Cuando vosotros estéis disfrutando de vuestros retos y haciendo cosas nuevas, estáis abriendo nuevos caminos para los que vienen. Eso me ha permitido, por ejemplo, ser mentor en numerosas asociaciones. Y lo último que quería deciros ya es que aprendéis a decir que no, ¿vale? No tengáis miedo en decir que sí y apasionaros. Eso es lo más importante de vuestro trabajo, el saber decir que no a ciertas oportunidades para poder decir que sí a otras. Y eso va a ser muy, muy importante en vuestro día a día y os va a permitir decidir cuál va a ser vuestro futuro y apasionaros por vuestro presente. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Yo estoy empezando a ver un tema en común entre todos nuestros ponentes, que es básicamente no tenerle miedo a una ruta que no haya, a un camino que no esté necesariamente establecido. Así que, bueno, pues esto como mensaje para los que somos más jóvenes. Y vamos a pasar ya al siguiente ponente, que es Daniel Ramón Vidal, que es director de investigación en Biopolis, que es una compañía inicialmente valenciana que desarrolla el uso de microorganismos para aplicaciones en salud y aplicaciones industriales. Hizo el doctorado en una empresa farmacéutica Antibióticos S.A. También ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como coordinador de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y actualmente es profesor de este mismo tema en la Universidad de Valencia. Así que, Daniel, bienvenido y te escuchamos. Pues muchas gracias. No sé si me oís bien. ¿Me oís bien? Bueno, ante todo agradeceros que me deis la oportunidad de estar hoy con todos vosotros. Ha sido un gusto ir a mis antecesores porque, bueno, cada uno ha contado una historia a cual mejor. Mi historia es un poco diferente. Yo soy hijo, nieto y bisnieto de carniceros del Mercado Central de Valencia y estaba llamado a ser carnicero
Y bueno, de hecho, mientras era relativamente adolescente, a partir de los 16, pues ayudaba en la parada familiar al mismo tiempo que empecé a estudiar en la universidad a los 18. Mi padre yo creo que quería que empezase económicas, pero le sorprendí diciendo que iba a empezar biológicas. Y bueno, la verdad es que al principio yo lo que pensaba es que si al fin y al cabo lo que vendíamos era seres vivos, pues que iba a aprender cosas de interés en biología. Y se me cruzó por el camino en tercer curso de la carrera un catedrático de microbiología, desgraciadamente ya fallecido, Federico Uruburu, que me cautivó con la microbiología. Y fue en ese momento cuando entré como alumno interno del departamento de microbiología, y ya os diría que cuarto y quinto prácticamente no fui a clase. Me quedaba en el laboratorio investigando, ayudando a mis compañeros, fregando muchísimos tubos, por supuesto. Y de esa forma, pues cuando ya iba a acabar la carrera, tuve una conversación con mi padre en la que le dije que, bueno, pues dentro de unos meses ya acabo y habrá que ver qué hago para incorporarme al negocio. Y en ese momento mi padre me dijo que si era tonto o qué me pasaba, que él se había dado cuenta de que estaba entusiasmado con esas cosas tan raras que hacía de microbiología y genética y que en la vida había que ser feliz y que no iba a ser feliz vendiendo en el puesto de carne, y iba a ser feliz si me dedicaba al laboratorio. Ese día me sentí totalmente liberado para poder darle un giro a mi vida y dedicarme a la investigación. Y bueno, cuando acabé la carrera tuve mucha suerte, conseguí una beca de formación de personal investigador, que en aquellos momentos eran muy difíciles de obtener, había muy pocas, muchísimas menos que ahora, y empecé la tesis bajo la supervisión de Federico en el departamento de microbiología. Y bueno, pues nos fue bien, y cuando ya llevaba 2 años, Federico me mandó a Madrid al Centro de Biología Molecular a hacer un curso que se llamaba de Ingeniería Genética, porque ya habréis notado que soy muy viejo, y era el principio de la Ingeniería Genética en España, y bueno, pues fui a ese curso donde éramos solo 2 personas de fuera de Madrid. El centro eran de centros punteros en Madrid, y donde yo estaba maravillado porque, bueno, de entrada en el laboratorio podía tener acceso a todo aquello que solo había leído y no había podido hacer en mi laboratorio, como pues algo tan simple como tener enzimas de restricción. Os estoy hablando de una época en la que realmente la ciencia era dura en este país. Y luego tuve la oportunidad también de que en aquel curso, pues, una serie de investigadores nos dieran charlas sobre sus temas de trabajo. Y luego tú tenías que contar en lo que estabas haciendo la tesis. Yo, mi tesis que inicié en Valencia, iba a desarrollar un sistema de transformación genética para hongos productores de penicilina, y lo habíamos conseguido. Lo conté y mi sorpresa fue que nadie mostró el más mínimo interés. Pero tal como acabé ese día el trabajo en el laboratorio, en la puerta me estaba esperando Víctor Rubio, que era en aquel momento el director científico de una empresa farmacéutica, Antibióticos S.A., que había oído mi charla y me dijo: nos has tirado por tierra una patente, ¿te quieres venir a trabajar con nosotros? Y me volví a Valencia con esa oferta de trabajo, que era excitante en el sentido de que en aquel momento Antibióticos S.A. tenía un departamento de genética molecular a nivel de cualquier laboratorio en Estados Unidos, pero en España. Hablé con Federico, que por supuesto me dijo que dejara la beca y me fuera allí, y dejé la beca y me fui allí con un salario de 3.000 pesetas menos que la beca que tenía. Os quiero decir con esto que las decisiones en esta vida muchas veces hay que tomarlas no mirando el dinero, sino mirando las perspectivas que te abren. Y me fui y la cosa fue muy bien. Acabé la tesis en otro tema distinto, en antibióticos. Conocí a gente estupenda como mi segundo maestro, que era Miguel Ángel Peñalba, que me enseñó todo lo que sé de biología molecular, y todo iba fantásticamente bien en aquellos 2 años en antibióticos, hasta que un señor que se llamaba Mario Conde decidió vender la compañía. Y en ese momento yo tuve claro que no tenía ningún sentido seguir en antibióticos, porque la compañía que la había comprado era una compañía especializada en cáncer y no iban a seguir trabajando con microorganismos. Hablé con Federico, que me sugirió la posibilidad de volver a Valencia con una plaza de profesor no numerario, y a pesar de que se me ofreció en antibióticos una duplicación del salario, y de nuevo por lo que antes os decía, yo sabía que allí no había futuro y me volví a Valencia. Y me volví a Valencia al departamento de microbiología de nuevo, y todo iba magníficamente bien hasta que pasó algo que no tiene nada que ver con la ciencia. En el medio me había casado con la que era mi novia de toda la vida, 10 años de noviazgo que al final acabaron en boda,
Y bueno, a los 2 meses de estar en Valencia, pues mi mujer me dijo que íbamos a ser padres. Y en ese momento me entró la necesidad fisiológica de tener que tener un empleo fijo, porque aquella plaza de profesor no numerario duraba 1 año y luego había que buscarse la vida por ahí. Y decidí presentarme a las primeras oposiciones que hubieran en Valencia. Y la primera oposición que salió fue en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en un instituto de agroquímica y tecnología de alimentos, donde no sabía ni lo que hacían. Me presenté y tuve la fortuna de sacar la plaza. Y 6 meses más tarde, pues me incorporé a ese instituto, y el primer día que fui, de los 5 jefes de departamento, 3 directamente no quisieron ni hablarme. El cuarto me dijo que yo no tenía la culpa de que pidieran bolígrafos y mandaran rotuladores, vamos, no les interesaba nada de lo que yo hacía. Y el quinto, que era una excelente persona, Agustí Flors, que era el jefe de la unidad de bioingeniería, me dijo: es que no sé qué puedes hacer con nosotros, pero en fin, ahí tienes una pollata con 1 metro y búscate la vida. Y dinero para investigar no hay. Y así empezamos de cero, y tuve la inmensa fortuna hice algo que creo que estuvo bien, que es, en lugar de rebelarme, darle la vuelta a aquello y darme cuenta de que había gente, investigadores muy bien preparados en la tecnología de los alimentos, que sabían mucho de la industria alimentaria, que yo no sabía nada, aunque era mi origen familiar, pero por contra yo sabía biotecnología. Y lo que hice fue aliarme con ellos, creamos un pequeño grupito que, os lo haré breve, en 5 años creció, hasta que al final éramos 20 personas, y tuvimos los primeros proyectos europeos y la cosa fue magníficamente bien. En medio me fui, porque yo notaba la falta de no haber estado en el extranjero, y me fui a hacer un postdoc con mi mujer y mi hijo a Holanda, a la Universidad de Agricultura de Wageningen. Allí me abrieron los ojos a cómo era la innovación en la industria agroalimentaria en Europa, y volví cargado de ideas que afortunadamente pude implementar en la etapa del CSIC. Y eso fue así, y en una época determinada pues se me llamó a Madrid para coordinar el área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Madrid. La coordiné durante 5 años y vimos algo, bueno, en medio saqué la plaza de investigador y luego de profesor de investigación y estas cosas. Pero al llegar al área de tecnología, de coordinación del área de tecnología de los alimentos, lo que me di cuenta es que en el área de ciencia y tecnología de los alimentos hacíamos muy buena ciencia, publicábamos muy bien, participábamos en multitud de proyectos europeos y no transferíamos nada al sector agroalimentario. Y eso era un problema en un país como España, que evidentemente tiene un sector agroalimentario industrial detrás, que es buena parte del PIB. Comparando con Wageningen, con lo que había aprendido fuera de España, pues yo lo tenía claro, fallaba el sistema de transferencia de tecnología, porque no teníamos un contacto directo los investigadores en el laboratorio con los desarrolladores de producto en las empresas. Y fue entonces cuando, hablando con el presidente del CSIC, pues me dijo que la única forma de progresar en eso era hacer un experimento. Y el experimento era crear una spin-off, os estoy hablando de hace 17 años, que diera servicios de I+D a la industria agroalimentaria. Y convencimos para hacer eso a Central Lechera Asturiana, a un capital riesgo vasco que se llama Talde, y a una compañía valenciana del cacao y el chocolate, Nutraceutical. Entre los proyectos pusieron 56.000 euros, y el CSIC, por poner un laboratorio de 40 metros cuadrados y a mí decirme: deja tu grupo y ponte a tiempo completo en esto sin 1 euro más en tu salario, pues se quedó con el 40% de la compañía. Y así creamos Biopolis, que fue una de las primeras compañías biotecnológicas en España, trabajando como una CRO, dando servicios de I+D. Al principio para el sector agroalimentario, y a lo largo de los años para el sector químico, el sector farmacéutico, un montón de sectores industriales distintos. También pasó algo muy importante, y es que en el primer consejo de administración, sobre todo el CEO de Central Lechera Asturiana y el presidente de Talde Capital Riesgo nos dijeron que había demasiadas compañías biotecnológicas en España, sobraban, y habían hecho un estudio de mercado y habían visto que muchas vivían de los fondos públicos, de los proyectos públicos, con lo que nada más creamos la compañía con esos 56.000 euros. Lo que me dijeron fue: no puedes pedir ningún proyecto público y tienes que estar en beneficios en 2 años. Y esto fue un shock, porque yo lo único que sabía hacer era pedir proyectos públicos. Bueno, lo que hicimos fue contratar un coche de renting, contratar a una persona que tenía experiencia en gestión, y empezar a partir de ahí a visitar compañías. Y no me digáis cómo, pero a los 2 años estábamos en beneficios.
incluso generamos esos 50.000 euros de beneficio, y 2 años más tarde 600.000, con los que creamos una segunda compañía hace 15 años que se llama Life Sequencing y que fue de las primeras compañías en genómica masiva en España. De hecho, el primer secuenciador masivo que llegó a España llegó hasta nuestras instalaciones. En ese momento yo decidí dejar lo cómodo, decidí dejar de ser funcionario y pasé a tiempo completo a Biopolis, y desde entonces trabajo a tiempo completo en Biopolis. También en ese momento los socios, como premio, decidieron darme un pequeño porcentaje de las acciones de Biopolis. Y todo esto ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y hace 3 años llegó una multinacional americana que probablemente no conozcáis de nada, que se llama Archer Daniels Midland, ADM, pero que el año pasado vendió 67.000 millones de dólares en ingredientes alimentarios, que tiene 3 veces el tamaño de Danone y que está entre las 5 grandes compañías de la agroalimentación en el planeta, con Nestlé, con Montelueder y con Tate & Lyle y pocas más. Nos dijeron que hacía ya 3 años que iban siguiendo Biopolis y que estaban interesados en comprar la compañía, y al final se cerró la adquisición. Ellos compraron el 90% de Biopolis y solo permaneció CSIC. Yo vendí mis acciones con un pacto de permanencia y bueno, en estos momentos Biopolis ADM es 90% ADM, 10% CSIC, y desde que se produjo esa adquisición mi responsabilidad cambió y me nombraron vicepresidente de I+D para alimentación y salud del global de ADM. En estos momentos trabajo en el board entre alimentación y salud, dirijo un equipo de investigación que tiene una fuerte presencia en Biopolis con 70 personas, pero también tenemos gente en Inglaterra, en una compañía que compramos que se llama Protexin. Ahí tenemos el equipo clínico. También tenemos gente en Estados Unidos, donde está la gente de inteligencia artificial. Y bueno, pues lo que hago es liderar esos grupos. ¿Qué me ha enseñado la vida? Pues muchas de las cosas que han dicho mis predecesores. Lo primero, que no hay que pensar tanto en el dinero y sí en qué me está ofreciendo el futuro, sobre todo cuando eres joven, y cuánto puedo aprender en esta aventura, que hay que huir de lo cómodo. Yo dejé de ser funcionario y no me arrepiento lo más mínimo, y era lo cómodo. Ahora creo que he aprendido muchísimo en estos años que si me hubiera quedado en el CSIC con todo lo que quiero hacer. Y que, como antes se dijo, lo que hay que hacer es rodearse de los mejores. Eso para mí es fundamental y importantísimo. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar. Pues muchas gracias, Daniel. La verdad es que lo que has comentado sobre que las decisiones también conviene tomarlas por las perspectivas que te abren y no tanto por dinero, es curioso. Luego tal vez haga una pregunta en la sesión de preguntas al respecto, porque ¿qué pasa cuando no sabes qué depara el futuro? ¿Cómo puedes pensar qué perspectivas te abren? Pero bueno, y vamos a continuar con nuestra última ponente, Maison Duas, que es doctora en física y es experta en innovación y cofundadora de Excelenting, que es un algoritmo que trabaja en el emparejamiento de la oferta y la demanda tecnológica mediante el mapeo de innovaciones. Y bueno, Maison cree en la innovación como motor de la transformación social y se ha entregado a ella totalmente, tanto en su época de investigadora en la UAM, como siendo constructora de comunidades, y actualmente es la primera concejala musulmana del Ayuntamiento de Madrid. Así que bienvenida, Maison, y esperamos a ver qué nos cuentas. Pues muchísimas gracias. Voy a compartir con vosotras una presentación porque tengo tendencia a divagar y creo que me voy a obligar a... Uy, esperar que me he ido Pues eso, tengo tendencia a divagar y creo que así podemos ir acotando la experiencia que os quiero comentar. Entonces, MDM soy yo, soy Maison Duas Madi y bueno, creo que el futuro le corresponde a la economía del conocimiento. Creo que hemos ido a lo largo de la historia, hemos experimentado con diferentes modelos económicos que a veces lo relacionamos con la sociedad del bienestar, que es este nuevo constructo en el que estamos viviendo y que ahora mismo también está viendo algunas fisuras, pero que sobre todo en cada uno de ellos
estábamos intentando aportar algo de progreso a nuestras sociedades. Y yo creo que vosotros, como investigadores, como personas curiosas y comprometidas, vais a ser fundamentales para el futuro y para el presente y también para el futuro que nos espera, sea aquí dentro de España o sea a nivel internacional. Así que, bueno, ha surgido varias veces en las conversaciones de los panelistas anteriores cómo la búsqueda del propósito ha vehiculado un poquito el siguiente paso, y yo os tengo que reconocer que a mí me ha costado muchísimo encontrar mi lugar. Haciendo un poquito de retrospectiva y pongo esta especie de planning porque durante mi vida he tenido que compaginar entre muchísimas cosas. No es fácil encontrar el lugar al que le corresponde a uno, donde da lo mejor de sí mismo, pero sobre todo en cada uno de ellos, pues te deja un pozo, te deja unas lecciones aprendidas. Yo empecé la carrera en 2001, pero la acabando a final de 2008 y entre medias me casé, tuve mi primer hijo y acabando la carrera tuve mi segundo hijo y con él empecé el máster en fotónica. Estudié físicas en la Autónoma, mi máster también lo hice en la Autónoma y el doctorado lo hice en colaboración entre la Autónoma y el CSIC, el centro del Instituto de Ciencias de Materiales del CSIC, que está allí en el campus de Canto Blanco. Antes de empezar la tesis y antes de becarme por un máster en concreto, yo ya sabía que el mundo de la empresa era una cosa que podía esperar, siempre iba a estar la opción de irme a una empresa, de estar trabajando allí. Había tenido varias entrevistas en diferentes consultoras grandes como Accenture y tal, pero no me veía muy en ese perfil recién licenciada. Creía que tenía que explorar alguna que otra cosa y os podéis imaginar una persona que ya tiene su familia formada, que ya tiene más o menos pues eso, un proyecto de vida, ponerse a buscar, a pensar en experimentar y en hacer cosas nuevas no es lo más habitual. Lo normal es que uno tienda a la estabilidad, como decía Daniel. Pero bueno, mi familia siempre ha estado con una situación amarga de saber que soy tozuda por naturaleza, que iba a acabar haciendo lo que quisiera y que por otra parte contaba con su ayuda también. Entonces empecé la colaboración antes de acabar la carrera en uno de los laboratorios que finalmente acabé allí haciendo la tesis y empezamos haciendo pues diferentes simulaciones que es pues para ver me iban delegando pequeñas simulaciones, pequeños estudios en los que yo iba adentrándome en el mundo de la investigación en materiales. Para mí me sirvió muchísimo ir pues picoteando aquí y allá para poder ver diferentes opciones dentro del mundo de la investigación y ver si realmente lo mío era la investigación o antes de acabar la carrera tener más o menos claro que, bueno, pues tenía que buscar mi futuro en otro entorno. Me gustó muchísimo todo lo que estaba haciendo, los temas de investigación, las dinámicas, el entorno, el estar hablando con diferentes investigadores y bueno, eso fue lo que me enamoró y decidí pedir la FPI, que es una beca que da el Ministerio a determinados proyectos y a partir de allí, pues nada, marco aquí como diferentes fechas, entre el 2010 y el 2012 estuve viajando bastante. Uno de estos viajes fue a Estados Unidos, en los que estuve en Berkeley, no haciendo una estancia, pero sí haciendo una visita. Y me reuní con bastantes profesores y me di cuenta de que realmente había pues diferente, o sea, no es que haya brecha, vivíamos en mundos completamente paralelos, la investigación en España y cómo funcionaba y también la investigación en Estados Unidos. Tuve el honor de sentarme con Miquel Salmerón, que fue uno de los investigadores más importantes de España en microscopía, en el mundo de la microscopía, pero a nivel atómico y a nivel de nanoescala. Y bueno, volví con la cabeza súper llena de ideas, proyectos y tal, y alteró cómo me quería dedicar al futuro de la investigación, ¿no?
y ya de momento, o sea, en ese momento veía el laboratorio, veía las simulaciones, veía mi carrera investigadora, pero no la veía en España. O sea, veía que había muchísimo un mundo fuera y me tentaba mucho el irme, pero ya para entonces empezaron a aparecer más cargas familiares. Todos ellos, o sea, yo soy consciente de esas cargas y nunca las he considerado un problema, pero sí que son una realidad. Y yo nunca quería tener una vida desapegada de la familiar, es decir, muchas de las mujeres en investigación o que tienen carrera investigadora tienen que decidir en un momento de su vida si quieren formar familia o tener una relación estable versus tener una carrera científica. A mí me parecía muy cruel tener que hacer esa decisión y decidí el intentar compaginarlo tanto como fuera posible. Durante toda esta época estuve también colaborando con diferentes asociaciones juveniles porque creo que realmente el efecto role model cambia la sociedad. Entonces, yo me considero role model en muchas cosas y para el entorno en el que crecí también lo soy y estuve dando clase en diferentes entornos de, o sea, os podéis imaginar, desde temas de convivencia a dar clases de apoyo, a cuestiones de cohesión social y también era una parte que me movía muchísimo, pero cuando llegué al mundo del emprendimiento todo eso cambió y ahora os lo comento. Cuando estuve explorando el entorno laboral después de terminar el doctorado me di cuenta de que con todo lo que yo me había preparado, que yo me creía, vamos, una mastermind de la ciencia. Yo no he trabajado con PCRs, pero esto imagino, se lo podéis imaginar, de haber hecho un montón de cosas súper especiales, de presentar una tesis como compendio de artículos que normalmente no se hace así. De hecho, fue la primera la primera tesis presentada como compendio en mi departamento, de lo cual me siento muy orgullosa. Y de repente encontrarte con un mundo laboral que era bastante, pues no sé, limitado en las ofertas o en los roles que te iban a tocar en cada una de las empresas que te ofertaban y tal, no me sentía del todo a gusto tampoco. Entonces seguía buscando mi espacio. ¿Cuál era mi espacio? Pues de repente apareció la oportunidad de poder dar asesoramiento científico-técnico a empresas, a fondos de inversión. Entonces, durante 1 año y medio estuve dada de alta como autónoma y mi labor era evaluar patentes, proyectos europeos y otros resultados científico-técnicos para asesorar a un fondo de inversión en la adquisición de nuevas tecnologías y complementar todos los proyectos que llevaban en marcha. Todo eso pues, me obligó a hablar con un montón de universidades, centros de investigación, con un montón de empresas para indagar sobre las tecnologías y soportar todos los informes que yo facilitaba a ese fondo de inversión y bueno, cuando terminó la relación os podéis imaginar todo lo que había aprendido. O sea, era autónoma, cobraba por ello, pero me divertía un montón conociendo nuevas tecnologías y indagando sobre ellas y ver todas las posibilidades que se podían aprovechar, ¿no? En 2017 me ofrecieron ser coorganizadora local aquí en Madrid de Startup European Week. Organicé como 5 eventos en diferentes localidades entre Madrid y Guadalajara y uno de ellos lo dediqué a por qué al mundo de la biotecnología y por qué en el mundo de la biotecnología no se aplicaban las tecnologías Lean Startup o cómo adaptar ese modelo de iteración y mejora continua, búsqueda de clientes y tal, en el mundo de la biotecnología, ¿no? Y fue bastante interesante. Más tarde me llamaron para ser coordinadora de una iniciativa internacional en la parte de emprendimiento de innovación y llevaba más de 36 equipos a nivel global con todas las actividades que llevaban en temas de emprendimiento y de innovación y mentorías. En 2008 fundé Temkin, que es una iniciativa para empoderar a mujeres en regiones en conflicto, que a través de la formación que ellas ya tenían y con unas habilidades que nosotras complementábamos con ellas, solo necesitaban conexión a Internet para poder generarse unos ingresos y ser autónomas económicamente y poder no solo ayudar a sus familiares, sino también desarrollar sus proyectos vitales. Todo esto es
casi la parte RSC o voluntariado, cosas que hago por amor al arte. Mientras estaba haciendo la asesoría científico-técnica al fondo de inversión, me di cuenta de que todas las conversaciones que tenía con los CEOs, con las empresas, con las universidades, abrían un nuevo camino, que es que realmente el mundo de la transferencia tecnológica, como estaba diciendo antes Daniel, es totalmente ajeno al mundo, al sector productivo. Hay una falta de lenguaje, una falta de entendimiento y a partir de allí identificamos cuál era, mi marido y yo, cuál era la aportación que íbamos a dar como científicos o que queríamos dar como científicos investigadores al mundo de la tecnología y el emprendimiento, que era unir oferta y demanda científico-técnica, pero evitando todas las confusiones que podían haber acerca de nomenclaturas, estados de maduración, resultados, generando un algoritmo que directamente analizaba los proyectos y era capaz de machear, y de hecho es capaz de machear entre oferta y demanda y resolver una papeleta importante, porque la mayoría de los directores científicos y la gente que se dedica a la innovación destinan más de un 40% a analizar nuevas ofertas tecnológicas, algunas de ellas científico-técnicas, y luego elevarlas y ponerlas en contexto con el resto de los compañeros y del resto de departamentos. Y desde entonces llevamos trabajando con la plataforma y a partir de Excelentin y ese primer algoritmo nacieron otros muchos que comercializamos a diferentes clientes. También me aprobaron como evaluadora experta, por lo cual más proyectos que analizar, más apertura, más ver qué es lo que estaban haciendo un montón de empresas a nivel europeo y todos los consorcios que se estaban moviendo. Y en 2017 entré como constructora de ecosistema dentro de la nave. O sea, podéis imaginar toda la experiencia que yo ya tenía en ese momento para poder dinamizar o activar un espacio que llevaba muchas intentonas de ponerlo en funcionamiento y que no todas habían llegado a buen puerto. Afortunadamente, cuando me contrataron a mí en 2017, pudimos poner en marcha el proyecto, y yo cuando salí por fuerza mayor, porque Manuela Carmena quiso que estuviese con ella en las listas de Más Madrid para el ayuntamiento, habíamos conseguido poner la nave dentro del ecosistema de innovación, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, con muchas colaboraciones, con unos programas estables, con 2 convocatorias de aceleración de startups y con y muchas startups ya viviendo y conviviendo dentro de la nave, haciendo uso de los espacios. Y bueno, con todo esto, ¿qué es lo que os quería decir? Que al final, como científicos, como investigadores, somos responsables de contribuir más allá de lo esperado. Quedarte en el laboratorio es una opción, entrar en una empresa es una opción, pero lo importante es, después de haber analizado tantas cosas y haber retado nuestras mentes tantas veces, el qué podemos hacer con todo ese conocimiento y todas esas habilidades para superar las barreras que nos hemos ido encontrando en el mundo de la investigación y en nuestras carreras, ¿no? Y las lecciones aprendidas que os quería compartir son 3 nos. Y creo que ya han aparecido antes, así que casi es un resumen, si me permiten, el resto de los ponentes. Pero no todo es lo que parece. O sea, cuando de repente estás investigando y te crees que todo es tu mundo y todo esto y que controlas todo el conocimiento, todas las técnicas, hay más y hay otras formas de hacer las cosas y se pueden llegar a los mismos resultados utilizando 1000 técnicas diferentes. Así que lo importante no es lo que haces, sino cómo lo compartes. Y no todo depende de la financiación. Muchas veces estamos pensando en, es que falta dinero para esto, falta dinero para lo otro. Hay muchas veces que depende de la buena colaboración, de la buena coordinación de recursos y sobre todo el entender que si tú crees que algo hace falta, probablemente aparecerán los recursos en el momento en que empieces a manifestarlo, a compartirlo con el resto del entorno y a encontrar aliados que coincidan contigo y que quieran ponerlo en marcha. Y no todo se cuece en tu entorno, como comentaba. Muchas veces estamos pensando que nuestro laboratorio, nuestro grupo de investigación es el mejor, es el más puntero, puede que lo sea, pero eso no significa que más allá de esas fronteras exista un mundo por descubrir y del que disfrutar. Y 3 cosas que creo que son obligatorias. Es importante salir del entorno y mezclarse con otras personas. Es importante buscar
nuevos usos a todas las tecnologías que conoces, a las habilidades y ponerlas a disposición de otros. Y si tenemos que abusar de algo, que sea de hablar, de compartir, de colaborar. Es verdad que muchos científicos tienen, o muchos investigadores tienen el síndrome de no compartir, no vaya a ser que me lo roben. Es muy pronto, es muy tarde, es muy no sé qué, que me lo plagien, y la experiencia dice que al final el problema no está, el riesgo no está en compartir las ideas, sino en ponerlas en marcha, porque las formas de ejecutar pueden ser muy, muy diferentes. Y, sí, y el consejo que os doy es crear nodos. Al final, cada uno de nosotros está en un sistema y orbita alrededor de ciertas cosas, pero lo más importante es que todos los sistemas, todos los ecosistemas o todos los sistemas planetarios, como lo queráis visualizar, al final generan oportunidades y tú también aportas oportunidades. Y cada una de esas conversaciones al final va a nutrir tu carrera y le va a dar sentido a todo lo que estás haciendo. Así que lo más importante es ampliar esos nodos, hablar con el máximo de personas, crear relaciones, interesarse por los demás y sobre todo, como decía Juan antes, es importantísimo el entender el juego del win-win, el de dar y recibir a partes iguales para que realmente puedas aprovechar todo lo que hay a tu alrededor. Así que esto es lo que os quería comentar y espero que podamos seguir construyendo presente y sobre todo futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Maisa. Y bueno, yo creo que aprovechando que ya han presentado todos los ponentes, vamos a pasar directamente al turno de preguntas. Entonces, ha habido algunas preguntas en el chat y en el Q&A durante las charlas y simplemente comienzo. Entonces, una de las preguntas que ha habido es sobre todo dirigida a aquellos ponentes que hayan hecho un doctorado. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en doctorado? ¿Os ha ayudado a la hora de luego pasar a carreras profesionales no centradas en academia? ¿Hay habilidades que hayáis aprendido que sean un poco específicas de un doctorado que ahora estéis encontrando que resultan muy útiles en vuestra vida? Bueno, yo soy Daniel, yo sí que hice el doctorado, para mí fue fundamental. Además, como he explicado, lo empecé en un centro público, lo acabé en una compañía privada y fue una época de formación donde yo creo que adquirí solidez científica, que es fundamental para luego dedicarte a esto. Vayas a trabajar en lo público o en lo privado, porque si vas a estar en lo público tienes que hacer buena ciencia. Y si vas a estar en lo privado, lo mismo, tienes que hacer buena ciencia, porque como decía Pasteur, no hay ciencia básica, hay ciencia aplicada, solo hay buena ciencia y mala ciencia. De la buena ciencia salen aplicaciones, de la mala ciencia no sale nada. Entonces, mi consejo es, claro que es importante el doctorado y en el mejor grupo posible. Y de hecho, en las contrataciones que hacemos en mi compañía, pues es algo que tenemos en mucha consideración. Pues por mi parte, yo creo que el doctorado fue la parte que me faltaba de toda mi formación en la carrera. O sea, durante la carrera recibes un montón de información, pero tus habilidades las pones en funcionamiento cuando estás haciendo el doctorado, que es casi pilotar solo, pero al mismo tiempo producir resultados interesantes para la comunidad científica. El estar en ese entorno compartiendo impresiones con otros científicos, con otros investigadores, superando los retos técnicos, los científicos, pero han sido la parte más estimulante de mi formación y creo que gracias a ello soy capaz de tener una visión muchísimo más amplia de las cosas y no quedarme en la parte superficial, que a lo mejor es donde me dejaba la carrera. No digo que las carreras solo sean eso, pero muchas veces le falta ese puntito de profundizar en ciertas materias y el doctorado es lo que me dejó hacer. Isabel, creo que... Sí, bueno, yo también hice el doctorado como mis compañeros. A ver, a mí me resultó muy útil porque te estructura la cabeza. Yo creo que en línea con lo que han dicho ellos, ¿no? O sea, es una experiencia que te estructura mucho todo el proceso que va desde tener una serie de ideas que planteas como hipótesis hasta el proceso de generar resultados,
de poner en cuestión tus propias ideas, para atrás, o sea, es como un proceso circular que creo que es muy interesante, sobre todo el hecho de tener que terminarlo de una forma concreta. También te ayuda a no divagar desde ese punto de vista, en mi experiencia. No obstante, sí me gustaría decir que dependiendo de lo que te vayas a dedicar, puede ser imprescindible, diría, o no. O sea, yo creo que estoy pensando en una persona concreta que es, bueno, es el actual director técnico de mi compañía, que es uno de los mejores desarrolladores de producto que hay en España probablemente y no tiene un doctorado hecho. Entonces, es que eso también lo quiero decir, romper ahí esa lanza como para, a veces hay un mantra, sobre todo desde la academia, de que si no tienes un doctorado no eres nadie, ¿no? Y eso tampoco es verdad. O sea, depende. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel de que la ciencia ciertamente o es buena o es mala. Hacer un doctorado te estructura la cabeza y eso ya es bastante beneficio, ¿no? No obstante, yo también me gustaría decir que no en todos los contextos es una pieza imprescindible. Gracias por vuestras perspectivas. Tal vez los ponentes ahora puedan encender la cámara para que los asistentes vean quiénes están hablando. Muchas gracias. Otra pregunta un poco relacionada a la hora de preparar la carrera, pero ligeramente diferente, que han preguntado por el chat qué puede crear más impacto a la hora de tener una formación que prepare para el tipo de carreras que habéis hecho vosotros, por ejemplo. Es una formación más interdisciplinar, haber hecho una carrera científica, pero luego hacer un MBA, por ejemplo, o tener una carrera que se haya centrado mucho y ser muy experto en una cosa, por ejemplo, haber hecho la tesis y ser realmente especialista en un campo y luego de ahí saltar a un entorno más interdisciplinar. Si me permiten mis compañeros, mi recomendación iría muy en la línea de lo que he dicho en mi actuación previa, y es que decida. Es decir, no hay una mejor salida que la otra. Las dos son buenas. O sea, por un lado te puedes especializar o por otro lado puedes ser más interdisciplinar. Y justo en la línea de lo que han comentado los anteriores panelistas, en el caso de hacer, por ejemplo, un doctorado, vas a concretar, ¿no? Vas a adquirir esas competencias que te permiten especializarte mucho en algo, cosa que es muy, muy valiosa. Pero a la vez un MBA o cualquier formación en negocios te va a permitir tener esa transversalidad de un perfil más de negocios con el conocimiento científico que ya tienes. Entonces, mi opinión muy personal es que las dos opciones son buenas, ¿eh? Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa buscamos los dos tipos de perfiles, desde personas muy expertas en un campo determinado hasta perfiles que son multidisciplinares y que son capaces de hacer esas conexiones entre las diferentes partes. Soy Daniel de nuevo, totalmente de acuerdo. Cuando he dicho antes que se necesita un doctorado, por supuesto me estaba refiriendo a las posiciones dentro de una compañía que tienen que ver con I+D, con las que tienen que ver con Product Development o por supuesto con ventas. Ese perfil en ventas, ese perfil mixto es formidable. Nosotros tenemos en nuestro equipo de ventas varias personas que hicieron en su día una carrera científica y cuando acabaron se dedicaron a hacer un MBA o a formarse en los negocios. Ese mix de conocimiento científico de base profundo y saber discutir sobre un negocio, esos perfiles son estratégicos en una compañía biotecnológica. Y bueno, depende a lo que te quieras dedicar. Pero si quieres dedicarte a la investigación pura y dura, pues evidentemente haber hecho un doctorado, haber tenido que pasar por la presión de que esto tiene que estar acabado en 4 años y tengo que solventar el problema, creo que es lo que te ayuda luego a entender tu cabeza. Aún así, mi recomendación a todos los compañeros en Biopolis que están alcanzando también puntos importantes de gestión en la parte de I+D es que cuando ya han alcanzado ese punto, hagan un MBA. ¿Por qué? Porque solo de esa forma van a saber hablar cara a cara y de tú a tú con sus compañeros del departamento de ventas o del departamento de marketing. Y esto es algo que estamos haciendo dentro de la compañía. Nuestra directora de I+D, por ejemplo,
hizo todo lo pertinente. Acabó su licenciatura, es ingeniera química, hizo su tesis doctoral y cuando ya había acabado todo eso le dijimos, oye, te pagamos un MBA porque tienes un futuro en esta compañía y aunque tu futuro será probablemente en la I+D, pero tienes que entender de negocios para poder discutir con los compañeros y cuando veas a un cliente saber qué tienes que hacer. Por lo tanto, eso lo tengo clarísimo. Yo a mis 60 años acabo de terminar un MBA y estoy muy contento de haberlo hecho. A mí me gustaría decir que, muy en línea con lo que dicen mis compañeros, que el mundo necesita de todo. Y creo que eso es una muy buena noticia, ¿no? Entonces, no hay que agobiarse. Yo pienso que en mi intervención intenté decir que con el tiempo pues vas viendo por qué caminos, y un poco como decían mis compañeros con los que estoy completamente de acuerdo, pues rodeándote de gente que sabe más que tú, intentando ayudar a los demás, intentando generar nodos, luego vas viendo qué caminos te entusiasman más o menos. Y yo creo que la buena noticia es que el mundo necesita de todo. O sea, tampoco hay que agobiarse porque tengas que ser A o B, ¿no? Creo que fue Juan que dijo que cada persona es única. Y es verdad. A lo mejor puedo pasar a otra pregunta. Muchas gracias por vuestras perspectivas. También creo que un tema muy recurrente en todo lo que habéis dicho, que creo que todos habéis sido personas que os habéis movido mucho, que habéis estado buscando oportunidades con curiosidad, pero ¿cómo influye el entorno personal que hayáis tenido a la hora de poder aprovechar estas oportunidades? ¿Qué ayudas habéis tenido? ¿Qué situaciones pueden ser importantes a la hora de poder moverse, de tener la valentía para probar cosas nuevas? Es fundamental. Yo en mi caso lo único que puedo decir es que tengo una compañera de vida que me ha apoyado siempre en todo lo que he hecho. Y bueno, ya he contado antes esa decisión al principio de todo. Si mi padre en aquel momento me hubiera dicho tienes que volver a la empresa familiar, estoy seguro que me hubiera vuelto, no me hubiese dedicado a la ciencia, me hubiese dedicado a otras cosas, probablemente hubiese sido igual de feliz, pero en aquel momento el sentir el apoyo de mi padre y que él entendiera, una persona sin estudios, ya os podéis imaginar, que tenía que ser feliz con lo que hiciera y que aunque eso le doliera, porque yo estoy convencido de que él quería que trabajara con él, pues lo entendió. Y luego el apoyo de mi mujer en todo esto ha sido importantísimo. Y de mis hijos, que también han soportado muchos... esta profesión es muy absorbente y bueno, pues me han soportado entre todos. Creo que el apoyo de tu entorno es fundamental. Bueno, yo simplemente creo que estaremos todos de acuerdo, que el entorno es esencial, el apoyo de la familia, de los amigos, el entorno más contextual del sitio donde vivimos o donde hemos estudiado. Seguro que eso es esencial y a todos nos ha moldeado y enfocado hacia donde al final nos ha llevado el mundo, pero a la vez que eso no nos sirva de excusa de que si las condiciones no son perfectas no damos un paso. O sea, siempre hay un momento donde tienes sensación de que sales al vacío y eso no significa que vayas a lo loco o sin rumbo, pero si esperas en un contexto donde todo esté alineado y todo sea en plan risk-free y que no habrá consecuencias quizás menos positivas, nunca te lanzarías a hacer nada, porque eso no ocurre nunca, no solo en el ámbito profesional, en cualquier decisión personal que tomes. Entonces, evidentemente, contar con personas del entorno que te apoyen o que sean un apoyo en momentos de duda, pero no siempre estos apoyos estarán o no en el momento, en la forma que bueno, soy yo, además varios ejemplos. Pues, en ese trabajo me pagaban más pero cogí otro. O aquí, pues son ejemplos donde tú a veces tienes que guiar un poco por el estómago y no por esperar que pues, todos los astros se alineen para que sea una decisión fácil. Yo creo que por mi parte, o sea, yo lo comentaba en mi presentación,
el ir navegando por diferentes mares al final ha sido posible por todo el apoyo que he tenido de mi familia. No solo por mi marido y eso, sino también por mis hijos, que a medida que iban creciendo, pues han visto a su madre hacer diferentes cosas que cualquiera diría que son locuras. Pero al final cada una de esas locuras las he compartido con ellos y es una cosa que también les abre la mente. Y creo que la parte más importante de elegir el entorno, como han dicho ya varias veces, es poder comunicarte bien con ese entorno. No puedes pretender que de repente de forma, pues vas por aquí como si estuvieses conduciendo sin poner intermitente. Es muy importante el hacer participar a tu entorno de cada una de las cosas que vas haciendo para que sepan cómo apoyarte en cada uno de esos momentos, ¿no? Entonces, además de tener un buen entorno, tienes que tener la habilidad de hacerles partícipes, contarles lo que estás haciendo, que tus éxitos sean los suyos y que no sea una cosa de un individuo y toda la gente aquí detrás de ese individuo, de esa persona, para que pueda cumplir sus sueños de forma egoísta. Y en mi caso creo que es lo que me ha permitido ir de una ambición a otra y ir quemando etapas, como quien dice. Pues a mí me gustaría decir que yo tengo apoyo ahora en mi familia, en mi compañera, fundamentalmente, ¿no? Y buenos amigos, gente que me ha ido apoyando en todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi carrera profesional. Pero en mi caso yo no tuve apoyo de la familia donde yo crecí, donde nací. No siempre pasa eso. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Alexis, porque tampoco puedes estar esperando a que todos los astros se alineen, ¿no? Entonces, en un momento determinado, pues tienes que tomar decisiones propias, ¿no? No se puede hacer este camino sin ningún tipo de apoyo, este tipo de caminos. Al final, claro que sí. Y diría que lo que acaba de decir Maysun es muy importante, que es, no puede ser un camino egoísta. O sea, cualquier camino que hagas profesional, lo profesional no está aislado del resto del mundo, influye en tu vida, en tu persona, en todo lo que haces. No puede ser un camino egoísta, pero tampoco puedes esperar que todo el mundo, incluso personas importantes, te apoyen en todo momento, porque puede no ser así. Y bueno, es la vida, ¿no? Yo por circunstancias personales que no tienen que ver con mi carrera profesional, me había visto en la necesidad ya desde joven de romper moldes difíciles de romper. En mi caso, por pertenecer a la comunidad LGTB. Entonces, eso no es fácil de hacer, sobre todo en mi generación. No lo era. Entonces, yo ya tuve que dar una serie de pasos complicados que tengo que reconocer que me han sido muy útiles en general en mi vida. Y que al final sí, las cosas se acaban colocando en su lugar. Querría hacer una pregunta ya para un poco finalizar. ¿Creéis los panelistas, por cierto, Daniel tenía una llamada y se disculpa, pero ¿creéis los panelistas que tenéis rasgos de personalidad en común que hacen que hayáis tenido estas experiencias de lanzaros a los retos? O en otras palabras, si alguien se está planteando seguir vuestros pasos, ¿cómo sabe si vale para ello o si va a poder llegar a las metas que se proponga? Bueno, esa es una pregunta esa de si el emprendedor o la profesión que sea se hace o se nace. Bueno, si tenemos una personalidad en común los que estamos aquí, no lo sé. Lo que sí que hemos tenido seguramente son actitudes en común a la hora de afrontar retos. No es que nos vinieran dados o todos o que por nacimiento tuviésemos algunas habilidades que otros no tengan, sino pues que nos hemos adaptado según las circunstancias o hemos afrontado retos pues como hemos considerado más oportunos y hemos llegado donde hemos llegado. Yo creo también que siempre se llega donde uno quiere. No estoy haciendo un mensaje de estos así en plan de taza de estas de desayuno, de que todo es muy fácil, sí, le pones ganas, pero sí que es verdad que tú también tu meta final la vas configurando sobre la marcha
a medida que aprendes cosas nuevas, que te ilusionan nuevos proyectos o nuevas cosas. Entonces ya no es que estés bajando expectativas, sino que tú te estás haciendo a tu medida dónde quieres llegar según lo que vas aprendiendo y lo que te inspira. Entonces yo creo que en el sentido que cualquiera, y repito, que no parece un mensaje feliz de estos, cualquiera puede llegar a lo que se proponga, teniendo en cuenta que después las circunstancias personales o contextuales pueden ser complicadas. Pero en lo profesional, en encontrar algo que te llene y que te ocupe plenamente, desde el sentido de la realización personal, yo creo que es un reto la mayor parte de las veces muy asumible. Personalmente pienso igual que Alexis. O sea, creo que cualquier persona que quiera llegar a algo puede llegar a ese algo. Tal vez no llegue exactamente de la misma manera que tenía pensada en su cabeza inicialmente, pero puede llegar a ese algo. Creo que es una cuestión totalmente lo que ha dicho Alexis, es una cuestión de actitudes, no es una cuestión de habilidades con las que naces o un superpoder. Creo que cualquier persona lo puede hacer. Y por supuesto hay que ser realista. O sea, uno tiene que ser consciente de que si quiere llegar a generar su empresa, a tener un doctorado o especializarse en algo, es muy posible que no llegue a la primera. Es posible que se tropiece bastantes veces antes de llegar y que lo tenga que intentar, o que incluso tenga que llegar a ir por un camino que en su momento no había esperado. O sea, he visto que incluso algunos espectadores están preguntando qué MBA es el necesario, ¿no?, para llegar a ese fin, para obtener ese resultado. Tenemos MBAs desde pues, universidades, ¿no?, como el IE o el IES, escuelas de negocios, que están muy bien valoradas, que son, por supuesto, son buenísimos, pero también hay MBAs en prácticamente ya todas las universidades de España o universidades online mucho más asequibles. Es decir, en el momento que queremos llegar a tener una formación o queremos llegar a un punto, hay varios caminos que nos permiten llegar. Puede ser que sean necesarios 2 o 3 pasos en vez de llegar directamente de un paso, pero llegar yo creo que siempre se puede llegar. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que acabas tú de decir ahora mismo, ¿no? Me gustaría añadir una cosa. Me acuerdo que cuando tenía 30 años, bueno, veintitantos, veintilargos, estaba muy agobiada, ¿no? Porque, por muchas cosas. Estaba muy agobiada por mi vida personal, estaba muy agobiada por mi vida profesional. Tenía la sensación de que se me podía hundir la tierra bajo los pies, que no tendría un trabajo normal y yo qué sé, todo tipo de catástrofes, ¿vale? Entonces, luego te das cuenta, según va pasando el tiempo, ¿no?, que la vida también muchas veces te dedicas a luchar y a luchar y a luchar contra no sé qué cosas y la vida va sucediendo y va sucediendo y se te van abriendo ventanas y puertas, ¿no? Y en ese sentido lo que has contado tú y lo que ha contado Maisan me ha parecido particularmente bueno de un poco cómo intentando ser buena persona y colaborativo y tratar con gente y simplemente manteniendo una actitud lo suficientemente abierta, pues pasan cosas y van pasando cosas y esas cosas pues van conformando una vida que luego pues no es tan espectacular, no se trata de hacer nada espectacular, se trata de ir viviendo, ¿no? Ir viviendo cosas que desde mi punto de vista y como dije al principio, te atraigan, te entusiasmen. Yo diría también que es muy importante el no idealizar mucho hacia dónde queremos ir, porque muchas veces esa idea platónica, o sea, yo cuando empecé a emprender, el hype de ha vendido la empresa, financiación de no sé cuánto, una inversión de no sé cuántas, un éxito de tal, era una cosa que se escuchaba en los foros con bastante frecuencia y entonces había muchísima gente que se frustraba porque después de 6 meses no había conseguido inversión cuando no había intentado tener un cliente. Entonces, no sé, que muchas veces incluso nosotros los investigadores estamos trabajando en ciertas cosas, nos plantean algún paper y los resultados para soportar ese paper tardan pues 7 años en darse porque las condiciones así lo han necesitado, ¿no? Entonces, muchas veces pensando en ese foco final se nos olvida todos los logros que vamos consiguiendo por el camino y yo creo que es muy importante disfrutar de ellos al mismo tiempo que vas abriendo camino como comentábamos antes, ¿no? Entonces, es importante el estar focalizándose en la meta final, que es lo que te motiva.
es importante, hay que ponerle todos los detalles, pues cuantos más mejores, pero es verdad que es el objetivo final. Mientras estás recorriendo todo tu camino, pues irás aprendiendo cosas, como decía Juan, pues a lo mejor no es de un solo paso, sino que son en pasos, en pequeños pasos y vas consiguiendo tu meta, pero lo importante es eso, es que mientras lo estés haciendo, te puedas rodear, puedas contrastar con otros, puedas ver si realmente es factible lo que te estás planteando o hace aguas por un montón de sitios y lo tienes que parchear o tienes que cambiar de bote. Creo que es por eso porque nosotros como personas curiosas nos tenemos que rodear con otras personas curiosas que hayan fracasado o que hayan tenido éxito para poder contrastar hasta qué punto estamos en nuestro camino o no. Porque la validación de cada uno de los pasos nos lo va a dar el día a día y también el refrendarlo junto a otros. Y de allí vuelvo a insistir en la importancia de las redes, en la importancia de la colaboración. Muchas gracias. La verdad es que, no sé, yo estoy aprendiendo muchísimo de vuestras perspectivas y espero que la audiencia también. Muy interesante y muy inspirador. Creo que con esto ya estará la última pregunta, aunque hay más gente preguntando en el chat, pero creo que es un buen momento para acabar.